La fe del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi siervo quedará sanado. Lucas, capítulo 7, versículo 7. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, y muy bienvenidos a otro episodio de Café con Espiritismo. Cafarnaúm era una de las grandes ciudades de Galilea, muy cerca de la desembocadura del río Jordán. Su posición era estratégica. Para garantizar el orden político y vigilar el movimiento de las caravanas que procedían de la ciudad de Damasco hacia el mar Mediterráneo, el gobierno romano mantuvo allí una centuria. La centuria era una milicia formada por 100 soldados, comandados por un centurión. Aunque era romano y por tanto afiliado a la religión oficial, aquel centurión simpatizaba con el mosaísmo, que a diferencia del paganismo, era monoteísta, es decir, creía en un solo Dios. Esta postura del centurión indica ya una cierta evolución espiritual, pues entendió que el espíritu está por encima de cualquier división de las religiones humanas. El Evangelio según Lucas relata que Jesús, habiendo terminado todos sus discursos al pueblo, entró en Cafarnaúm. El centurión, en virtud de su propia función, pronto se dio cuenta de ello. También estaba consciente de las curaciones que Jesús había realizado. Por eso quise pedirle al joven Galileo que sanara a su siervo, a quien amaba mucho y que estaba enfermo de parálisis y sufría bastante. Sin embargo, siendo romano, tenía miedo de presentarse personalmente ante el maestro, ya que no sabía cómo reaccionaría el nuevo profeta ante un pagano. Su humildad era tan sincera que se consideraba indigno de entrevistar a Jesús. Ante el impasse de conciencia de necesitar, pero no sentirse digno, recurrió a los ancianos judíos con quienes tenía buenas relaciones para llevar su petición al maestro. Incluso antes de que vinieran los ancianos, Jesús ya conocía las circunstancias que rodeaban a ese oficial y su condición espiritual, y poco después de escucharlos, accedió a ir con ellos a la casa del centurión. Este, al enterarse de que lo habían atendido, envió inmediatamente un mensajero para que se detuvieran. Él mismo va al encuentro del Nazareno y le dice: «Señor, no te inquietes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por esta razón, ni siquiera yo me consideré digno de ir contigo, pero basta con decir una sola palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre sujeto a otro poder. Teniendo soldados a mis órdenes, digo a uno, ve, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace». Nótese la humildad con la que el centurión se dirige al rabino Galileo. De ahí la admiración de Cristo que, volviéndose hacia la multitud, exclama: en verdad os digo que no he encontrado tanta fe en Israel». La admiración del maestro es legítima porque ve en aquel simple soldado una personalidad lúcida, equilibrada y humilde, declarando que ni siquiera en Israel, es decir, ni siquiera entre los religiosos, ha encontrado un conocimiento tan preciso y consciente de la verdad. Así, el dulce rabino realiza la curación a distancia, confirmando la convicción del centurión. Vemos en este pasaje evangélico cómo funcionan los insondables planes divinos. El centurión pagano, por circunstancias ajenas a su voluntad, fue colocado entre el pueblo judío. Sin embargo, siendo un espíritu abierto, es decir, no fanatizado, asimiló las verdades contenidas en el mosaísmo, principalmente la existencia de un solo Dios.
Esto provocó una verdadera revolución en su seno, especialmente en lo que respecta a la fe religiosa. Y al saber que el carpintero de Nazaret había llegado a Cafarnaúm, brotó en su corazón la certeza de que, rogando a él por su siervo, éste sería sanado. Jesús ya conocía las circunstancias que rodeaban a aquel oficial y su condición espiritual, por lo que accedió a su petición. Por lo tanto, no fue la casualidad lo que lo llevó a Jesús, ni para una demostración de efectos físicos milagrosos, sino para darnos una valiosa lección sobre el conocimiento de la verdad y de la fe, esa fe que mueve montañas y esa verdad que nos hace libres. Gracias a Dios. Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.